Bien, vamos ahora a hablar acerca de los diferentes rangos de apóstoles que hay. Jesús por sí mismo ocupa, el Señor Jesús ocupa por sí mismo un, eh, un solo eh, un solo lugar. O sea, Él es el único en su rango. Él es el apóstol, ¿no? Con toda la unción. La Biblia dice que no, en Juan, en el capítulo 3 dice que Él tenía la unción sin medida, ¿no? Vamos a ver eso ahorita para mostrar los versículos. Pero en Juan capítulo 3, en el verso 34 dice, porque el que Dios envió, hablando Juan el Bautista, dice, las palabras de Dios habla, pues Dios no da, o no le dio, sería una mejor traducción ahí, el Espíritu por medida. Ahí está hablando que Cristo Jesús no recibió la unción del Padre por medida, o sea, sin medida. Toda la unción exterior para ministrar, ¿no? Jesús la tuvo. Cuando yo hablé acerca de la doble porción que el hermano Kenneth Hagin le dio al pastor Jim, bueno, le dio Dios, pero el hermano Kenneth Hagin habló acerca de eso, lo que yo estaba haciendo. Estaba hablando de una unción para ministrar, por supuesto, ¿no? Porque no hay doble unción interior. Tenemos la unción interior y ya está, ¿no? 1 Juan capítulo 2, verso 20, dice, vosotros tenéis la unción del santo, ¿no? La interior. La unción es simplemente la habitación del Espíritu Santo, ¿no? O sea, el Espíritu Santo mismo y su poder, sus habilidades. En Hechos 10:38 la Biblia dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. O sea, cómo Dios ungió con unción. Entonces, la unción, ¿qué es? El Espíritu Santo y su poder, sus habilidades, ¿no? Cuando el Espíritu Santo está dentro nuestro, lo hace siempre con un propósito. La unción siempre tiene su propósito. La unción interior tiene el propósito de guiarnos a toda la verdad, de guiarnos a las bendiciones de Dios, ¿no? Por eso 1 Juan 2:20 dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción interior no es una unción de poder, de milagros, sanidades, no. Es una unción de habilidad para saber todas las cosas, para guiarnos a toda la verdad. Y cuando hablamos de los dones del ministerio, en este caso de apóstol también, hay que entender que la Escritura dice que en Efesios capítulo 4, verso 12, si vamos allí otra vez, y si Jesús era un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro en su único, ¿no? Porque él tenía la unción sin medida, vemos entonces que Jesús hizo las tres cosas. Dice en el capítulo 4, verso 12,
dice así, a fin de perfeccionar, ¿no? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad y la fe del Hijo de Dios. Déjenme leerles este pasaje en otra versión. En la versión del griego, quiero decir, ¿no? Dice que en el griego indica este significado, ¿no? Pues lo podemos dividir en tres, ¿no? Para el verso 12 dice perfeccionar a los santos, edificación del cuerpo de Cristo, y tercero, la edificación, ¿no? Perdón, bueno, lo pueden poner en cualquier orden en realidad, pero está bien. Perfeccionar a los santos, la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Esas tres cosas. O sea, estos tres paras. Para la perfección o el perfeccionamiento de los santos, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nota, en griego dice así, dice, para el perfeccionar a los santos, para que así los santos puedan hacer la obra del ministerio, resultando de este modo en la edificación del cuerpo de Cristo. Qué interesante, ¿no? Lo voy a leer otra vez. Para perfeccionar a los santos, para que así los santos puedan hacer la obra del ministerio, resultando en la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando alguien es un apóstol o un profeta verdadero, tú vas a ver que los santos están creciendo. No hablo de número, hablo de los santos están desarrollándose. Amén. No el ministerio. Parece que algunos pensaran que ahí dice ahí, para perfeccionar a los ministerios, para que la obra del ministerio resulte en la edificación del ministerio. ¿Verdad que no dice así? Dice, para perfeccionar a los santos. Me gusta lo que un hombre de Dios me dijo. Se encontró con un teólogo que le dijo, mira, yo he revisado los libros del hermano Kenneth Hagin, dijo él, y no soporta una exégesis, no soporta realmente ninguna prueba que le pueda hacer, ¿no? Mediante las herramientas bíblicas que tenemos en los seminarios, no tiene ni pie ni cabeza. Dice, realmente no tiene, no muestra el contexto, realmente falla en todas las pruebas que podemos hacerle de una sana doctrina, según nuestra santísima seminario bíblico. Y el hermano le contestó, bueno, cuando yo estaba bajo ustedes, escucha, yo no aprendí a recibir sanidad. Yo no aprendí a poner comida en mi plato para mi familia. Pero desde que leí los libros de hermano Hagin, he aprendido a recibir sanidad. He aprendido a ministrar a otros. He aprendido a poner comida en la mesa. Y he aprendido a ministrar a otros para que también hagan lo mismo. Yo veo al teólogo ahí con la boca abierta así. ¿De qué sirve que yo tenga un gran título? Todo el mundo rinde culto a mi título si los hermanos no están creciendo. Y eso es lo que ocurre en esos lugares. Lo que crece es el ministerio y el nombre y el título. Pero no crece la gente.
La gente cada vez está más deprimida, está cada vez más, ¿cuál es la palabra que busco? Disconforme, pero hay otra palabra. Frustrada, frustración. Y no están teniendo cambios en sus vidas. ¿Por qué? Porque si tal vez tengan esa persona el llamado al ministerio, no están en el oficio y están haciéndolo todo mal en la carne. ¿Comprenden lo que digo? No he dicho que no tengan el llamado. Pero no vas a tener el llamado para que la gente sea profesionada. ¿Cuántos dicen amén? Tú necesitas entrar en el llamado de Dios por fe, creerle a Dios, tener requisitos. Miren, hermanos, cuando hablamos de gracia, mucha gente piensa, no, entonces todo es por gracia. Eres apóstol, está bien, ya eres gracioso, eres apóstol. Todo es por gracia, sí, no te preocupes. No, hermanos. La Biblia dice que el que anhela obispado, dice una buena obra anhela, pero ¿cuáles son las condiciones? ¿Hay condiciones o no? Podemos leer la lista. Para servirle a la mesa, lleno del Espíritu Santo. No, la gracia basta. Yo no sé por qué, pero yo le digo, yo estoy siendo bastante hincando esto porque es que veo tanto peligro hoy día en el cuerpo de Cristo con respecto a tanto que se habla de la gracia, pero nadie está hablando en contra de la gracia. Yo no estoy hablando en contra de la gracia. La gracia nos afirma, pero con un propósito, para andar. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, si no estás andando, no, hermano, déjame decir, tú ya te fuiste de la gracia. Hello. Pablo decía, yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia. O sea, la gracia trabaja. ¿Cuándo dicen amén? La gracia opera. La gracia verdadera opera cambios en nuestras vidas. ¿No? Pero la gracia intelectual, lo único que opera es cierta libertinaje intelectualmente, ¿no? Soy libre para esto, soy libre para la otra, pero finalmente eres esclavo. Porque si tu libertad no está siendo libre a nadie más, tú eres esclavo. ¿Amén o no? Si tu libertad no está siendo libre a nadie más, tú eres esclavo. Amén. Pero anota otra vez, para perfeccionar a los santos, para que así los santos puedan hacer la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? El ministerio de la reconciliación. Que ellos estén ganando gente para Cristo, ¿no? Las ovejas reproducen ovejas, usted ya sabe eso. Para que así resulte en la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, Jesús mismo es en sí mismo una sola clase. La primera clase de apóstoles, entonces, el primer rango de primera clase de apóstoles es Cristo Jesús mismo. En Hebreos 3:1 dice, ¿no? Hebreos, vengan conmigo, Hebreos capítulo 3, verso 1. Dice, por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, ¿ves? Hay un llamamiento celestial para nosotros. Cuando dicen amén. Dios está llamando. Para hacer algo. No, estoy en la gracia, ya no hago nada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay una obra del ministerio. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra confesión o profesión, Cristo Jesús. Digan conmigo, Jesucristo es el apóstol. No es un apóstol, pero es el apóstol, ¿no? Él tenía toda la unción exterior que alguien, externa, me salió el gringo, ¿no? Exterior. Amén.
Ahora, pero Jesús en Juan 15, en Juan 13, verso 57, en Mateo 13, Mateo dije, ¿no? Sí, aquí dice Mateo y leo Juan. Mateo 13, 57, dice así. Jesús se llama a sí mismo profeta, dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra. Hello. Entonces él mismo se está llamando profeta, ¿sí o no? ¿Ves? Jesús estuvo en cada uno de los ministerios. También en Lucas 19, el verso 10. Lucas 19. El verso 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Se llama, entonces, él, en otro lugar dice que él vino a proclamar, ¿no?, las nuevas de salvación. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús es un predicador, un evangelista en ese sentido. Bueno, ustedes ya saben, Juan 10, desde el 11 al 16, él mismo se llama a sí mismo muchas veces, yo soy el buen pastor. En Mateo 9:35 vemos que bien claramente dice que él enseñaba, predicaba y sanaba a los enfermos. Así que él tiene un ministerio también de maestro. ¿Amén o no? Solo que Jesús a veces enseñaba como maestro y a veces enseñaba como profeta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, eso lo vamos a ver. Está bien decirlo ahora porque estamos hablando también que Jesús era un profeta. El maestro enseña de una manera sistemática, aplicando su enseñanza por la unción de Dios a la mente de la persona. Pero el profeta aplica, por la unción de Dios, aplica la enseñanza al corazón de la persona, al espíritu de la persona. ¿Cuál es la diferencia? Que el maestro está apuntando que sea de manera sistemática, que haya un orden, que entienda usted, ¿no? Mentalmente también, por supuesto, las palabras, que usted pueda repetirlas, pueda hablarlas. Pues eso por la unción de Dios, no es algo mental. No solo busca que usted tenga información, que tenga revelación, por supuesto, si usted la cree la palabra. Pero él aplica la enseñanza, él enseña la enseñanza de una manera sistemática. 1, 2, paso 3. Nunca pasa al paso 4, sino pasa por el paso 3. Pero el profeta no enseña así. El profeta enseña, bueno, hermanos, vamos a la palabra y de repente empieza a empezar en el número 1 y luego está en el 83, 85, 89. Bueno, regresemos al paso 2. ¿Se han dado cuenta que, y muchos cuando me escuchan a mí me dicen, hermano, ¿por qué enseñas así? Hello, ¿se ha puesto a pensar? Entonces no es que, ay, no me gusta cómo enseña. No, yo entiendo eso, que a alguna gente le pueda no gustar, pero no se trata de lo que te gusta, no. Aprende y recibe del ministro, del profeta, del ministerio del profeta. Es diferente. Tú dirás, bueno, ¿y en qué es diferente? Bueno, una de las cosas que hace el profeta, aunque no es nuestro tema todavía, vamos a hablar en la siguiente hora, extenso, inspira a los maestros, inspira al pastor, porque ve cosas que no lo ve ni el maestro ni el pastor. Pero luego el pastor lo allana, lo muele y se lo da bien chancadito a la oveja. Amén. Así que necesitamos unos de otros, hermanos. Amén. No se trata de, no, yo no, algunos dicen, yo recibo más. ¿Ha visto la persona cómo habla o no? Cuando viene fulano, no, hermanos, no. Digan conmigo, yo recibo todo lo que Dios tiene en ese ministro para mí. Esa es la actitud que debes tener. No de que yo prefiero. Entonces vas a crecer cabezón si solamente quieres escuchar a los maestros. Hablo en serio. Y hay gente cabezona, sabe muchísimo y no hace nada. Hello. Y hay gente que hace muchísimo, pero lo hace mal. ¿Cierto, sí o no? Siempre está aquí, allí. No puede estar quieto. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que
que haga la obra del ministerio, que resulte en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo dicen amén? No que hace una gran pared, pero viene un pequeño viento y tira la pared abajo. ¿Me dejo entender o no? Amén. Entonces necesitamos de todos los ministerios. Si el ministerio, ahora no estoy diciendo que el ministerio porque el ministerio del profeta sea más útil que otros ministerios. No, no es más útil. Por eso hay menos profetas. ¿Está escuchándome? Hay menos. ¿Por qué? Son más útiles otros ministerios. Más útiles en el sentido de más necesarios, ¿no? Pero hay muchos más evangelistas también que maestros y que maestros. Pero los pastores, como se dan cuenta, es lo más importante. El mensaje pastoral es el más importante. Más importante que el mensaje profético o apostólico. Jesús lo dijo. En Mateo 9:35 Jesús dice, tuvo compasión de las multitudes y dijo, son como ovejas, ¿no? Desamparadas y dispersas, o sea, sin protección y sin provisión, sin provisión y sin protección, desamparadas, sin provisión, dispersas, sin protección, que no tienen ¿qué? Apóstol, que no me tienen a mí. Él estaba allí. Él estaba allí y dijo, yo no soy suficiente. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en un cuerpo. Su cuerpo lo limitaba. Él no caminó como Dios. ¿Cuándo dicen amén? No caminó como Dios. Él aprendió. Entonces él necesitaba reproducirse en otros ministerios. Y él estaba diciendo, el pastor es el más importante. Y no había ningún pastor todavía. Ese es el motivo por el cual los pastores salieron al final. Pasaba más tiempo que salieran ellos. Toma más tiempo. Ahora, mucha gente dice, pero mira, este hombre ya está pastoreando. Sí, pero todavía Dios lo mantiene con 20, con 10, ¿no? Hasta que va. Dios lo mantiene, él está ganando gente, pero lo mantiene 10, 20 allí. Hello. No es que sea malo para predicar, ¿no? Lo mantiene allí. Pero eso es otra cosa ya. ¿Por qué? Porque está creciendo, está desarrollando su ministerio. Muchos dicen, no, Dios siempre quiere el crecimiento. No siempre. Porque si Dios quisiera que el crecimiento dependiera, escucha lo que estoy diciendo, si Dios quisiera que el crecimiento dependiera de la predicación, entonces la Biblia dijera, pero uno riega y otro siembra, amén, ahí está el crecimiento. No dice así. Dice, uno siembra, otro riega, Dios da el crecimiento. ¿Amén o no? Entonces, y también dice que uno edifica, otro sobreedifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice, uno edifica, o sea, el fundamento lo pone el apóstol y el profeta. El hermano edifica, otro edifica encima, el pastor, maestro, qué sé yo. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué edificamos? Fe. Y la fe le entra a la gracia. Entonces Dios da el crecimiento, ¿te das cuenta? Entonces uno trabaja para edificar y trabaja duro. No trabajas para ganarte la gracia, pero trabajas duro para edificar. Entonces te levantas temprano. Hello, ¿cuánto creen que dormir 4 horas es mejor que dormir 6? No, a no ser que te levantes para estudiar, para aprender, ¿o no? No es una obra. Te estás edificando. Digan conmigo, edificarse a sí mismo no es una obra de la ley. Es esforzarse en la gracia. Algunos dicen, no, estoy bajo la gracia, duermo 10 horas. Dios hará. Entonces, ¿por qué la Biblia dice, yo como perito arquitecto, dijo el apóstol Pablo, puse el fundamento? Otro edifica encima. Pero cada uno, mire cómo sobreedifica. Dijera, estamos en la gracia, ya está hecho, hermano, nada más por ósmosis entra solito. Estás en Cristo, deja que ya entró la sella, eres. Luego entra la R. ¿Cuánto me da una R? R.
¿Cuánto me da una ahí? Yo estoy bromeando con ustedes, pero algunos creen que así es, por ósmosis. No edifico, no paso tiempo en la palabra. ¿Para qué si todo es por gracia? Eso es el otro lado, ¿me comprenden lo que digo? Edificar, trabajar para edificar. Pablo decía, arduamente trabajo luchando. Son palabras que están allí. Qué tremendo, trabajo luchando. ¿Por qué lucha si ya no se lucha? No luchaba para tener algo, ni luchaba para conseguir algo para los cristianos. Luchaba para edificar la fe de ellos, para que ellos recibieran lo que la gracia ya había provisto. Pablo decía, tengo que volver a tener dolores de parto por ustedes. Dolores es gracia. No digo dolores de enfermedad. Eso al otro lado. El maduro sufre por el bebé. No, hermano, la gracia no sufre. Pero estoy hablando a ministros, estoy hablando de la gente madura, la gente que quiere que otros crezcan. Esos son los que oran. Pero mañana vamos, yo no sé por qué, pero estoy corriendo, viéndome mañana. Mañana va a ser glorioso, les digo. Pero esto hace un apóstol verdadero, ¿ves? O sea, el apóstol verdadero no está buscando, a ver, ¿cuántas días tengo bajo mi ministerio? ¿Y eso cuánto es en money? ¿Cuánto? No estoy sacando números, hablo en serio. No, para hacer la obra de Dios, por si acaso, ¿no? No está pensando en ellos. No, está pensando en el hermano tal, necesita ayuda. Abre sus ojos, Señor. Muéstrale la verdad, Señor. No, manda a alguien, Señor. Un libro, que algo caiga en sus manos, Padre. Aún lo que no sé, dale más. Llévalo más alto que yo, Señor. Que yo no sea su tope, Señor. ¿No? ¿Tú no orarías así por tu hijo? Que vaya más alto que yo, Señor. Todo lo que tengo es para él. No que cuando yo tenía tu edad. Hello, prepárense, papás. Yo estudiaba sentado en caja de fruta. Estudiaba con una vela. No había smartphones. Hello, ¿están escuchando o no? No, qué bueno pues. No, hijo, yo quiero que tú empieces donde yo acabe. Gloria a Jesús, ¿es cierto? Jesús lo dijo, los últimos serán los primeros. Ese es el corazón de un ministro. Bueno, hermanos, vamos a tener un seminario de cómo pedir ofrendas. ¿Qué es esto? Hay seminarios para eso, ¿sabían? Eso no es Señor, eso no es divino, eso es animal, carnal y diabólico. No es sabiduría de Dios. A mí una vez me preguntaron, aquí en Chile, en Puente Alto, no, en Puente Alto, no. Otras comunas. ¿Tienes unción para pedir ofrenda? A ver, espera. Y aún nos puso Dios recogedores de ofrenda, recolectores, publicanos. Yo no encuentro que el publicano sea un llamado al ministerio. Hello, ¿verdad que no? Amén. Pero Jesús era el único apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro en su clase. Luego hay una segunda clase de apóstoles. En Apocalipsis, capítulo 21,
el verso 14. Gracias, Señor. Gran recompensa hay para aquellos que sirven al Señor. ¿Cómo que recompensa, hermano? La herencia, estoy completa en Cristo. Pero habla de ministerio. Ministerio es recompensa, hermano. Y te voy a decir algo más. Cuando habla de herencia, cuando la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 1, dice que Dios es recompensador de los que le buscan diligentemente. Verso 1, no sé, el verso 6, ¿no? La palabra recompensador, galardonador, se usa más. Y es una mejor palabra porque también en el contexto también se puede traducir recompensador. Pero la palabra galardonador, galardón, yo estaba estudiando esta palabra en el griego, no solamente en el Vines, en el Strongs, sino también hay otras herramientas del griego y español, en inglés. Y literalmente también se usa para llamar al fruto en la cosecha. Yo siembro la palabra y mi cosecha es el galardón. O sea que el fruto manifestado de la gracia es el galardón. A eso se refiere que Dios es galardonador. No que te está dando algo a cambio de lo que tú haces, sino que tú seguiste la fe y la entrada a la fe es la gracia, es el galardón. Hello. Amén. ¿Pueden entender lo que estoy hablando o no? Hablo de la herencia. Pero en cuanto a el ministerio, hay premios, hermanos. Como vamos a ver en un momento dado, un poquito más. ¿No? Jesús le dice a alguien, ¿no? Retén lo que tienes para que nadie tome ¿qué cosa? Tu corona. O sea, alguien más la puede tomar. Eso significa, escucha, por decir una cosa. Yo soy Rubén Manuel. La corona de Manuel es de Manuel. Y la corona de Rubén es de Rubén. Si fuera todo por gracia en el ministerio, ya estamos completos. Corona de Rubén, corona de Manuel. Pero si Manuel no retiene lo que es suyo, la corona que era de Manuel se la va a dar Dios a Rubén. Pero Rubén ya tiene su corona. Ya está completo. No está hablando ahí de eso, hermanos. Herencia. Estamos completos en la herencia. Hijo. Pero ministerio. Tú pierdes o ganas coronas. Dios le va a dar más al que tiene. Y en el futuro no habló acerca de esto. O sea, estoy hablando de esto porque esto concierne a nosotros como ministros. Hay apóstoles que no lo son, no están en el oficio, están haciendo cosas, barbaridades, y apóstoles y también profetas. Tenemos que hablar de esas cosas, porque aquí puede que tengan su premio, pero allá van a perder coronas. Y Dios se la va a dar a otro. Y tú vas a saber que era para ti, Manuel, pero se la va a dar a Rubén. Y Manuel va a mirar y va a saber, es verdad. Él va a saber que Rubén no se lo quitó, que él mismo despreció. Como Esaú, prefirió los frijoles. Y la Biblia habla de eso, que luego lloró, pero ya había despreciado ya. Eso es hoy día. Es parte de la gracia, cuando dicen amén. Entonces, ¿dónde está la gracia en todo esto? Que sigue siendo salvo. Porque sigue siendo hijo de Dios. Pero pierde sus recompensas, sus premios, sus coronas. ¿Te acuerdas? Dice, le dio 5 talentos a uno, 2 a otro y 1. El 1 dijo, es muy poquito. Y lo escondió. El que tenía 5 lo llevó al banco, dio otros 5. Dijo, Señor, mira, tus 5. Dieron 5 más. El otro tenía 2. Dio 2 más. El otro 1 lo escondió. No estuvo en lo mejor de Dios. Y Jesús dijo,
llévenlo afuera, donde están las tinieblas. No dijo el infierno eterno. Dijo, donde están las tinieblas, donde está allí el lloro y crujir de dientes. Bueno, dijo, ¿no? ¿Por qué? No habla del infierno allí. ¿Está escuchándome? Para mí está hablando muy claramente del mundo. Porque dice, si la sal se desvaneciere, los hombres las hollarán, ¿o no? Ese hollar no está hablando del infierno, está hablando de que los hombres te seguirán viendo como igual que ellos. Una iglesita, un miembrecito de una iglesita en una cabañita leyendo su biblita. ¿Me dejo entender? Y nada de nueva creación, igual que Cristo, ¿no? Así como es Él, así somos nosotros. Nada de sentados en lugares celestiales. El hombre celestial. El segundo hombre es el Señor. Las mismas obras que Él hizo, nosotros haremos también aún mayores. No hay respeto, no hay temor, ¿no? Más bien menosprecio. ¿Entienden lo que digo? No, no hay aprecio. ¿No? Pero gracias a Dios por lo que obedecemos a la fe. Digan conmigo, es obediencia a la fe. ¿No? No es obediencia al mandamiento externo. En otras palabras, la fe produce una acción. Pero bueno. Nota, estamos en Apocalipsis 21, 14, ¿sí? Dice, y 21, 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos o 12 fundamentos. 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Nota, los apóstoles del Cordero son también apóstoles y son, algunos eran apóstoles y profetas, ¿no? Porque el apóstol toca los 5 ministerios, ¿no? Como Jesús, un apóstol, tocaba los 5 ministerios. Pero hay apóstoles que predican más que enseñar. Hay apóstoles que predican y enseñan, ¿no? En fin. Entonces, ellos eran apóstoles del Cordero. Son apóstoles del 12. Algunos dicen, Pablo también es uno. No, Pablo no era. Porque la Escritura dice que el requisito para ser apóstol del Cordero está en Hechos 1:15. Nota lo que dice cuáles son los requisitos para ser apóstoles. Digo esto porque hay requisitos. Digan conmigo, requisitos. No, hermano, todo es gracia. No. Herencia, hijo de Dios, todo es gracia. Sí. Y ministerio también es gracia en cuanto a habilidad, pero también hay recompensas por actuar en fe. No es por actuar en la ley. No estoy hablando de eso. No estoy diciendo que el ministerio es ley. No estoy diciendo eso jamás. No hay ley en ninguna parte, pero sí hay requisitos. Y Pablo dice, ¿te das cuenta que Jesús dijo, enseñándoles todo lo que os he mandado, hacer discípulos, ¿no? Hello, enseñándoles todo lo que os he mandado, ¿o no? Y la palabra que dice, me estoy yendo mucho por allá, pero acá nomás, aquí, que tengo que mantenerme aquí. En el verso 15 de Hechos 1, dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. O sea, tenía una parte y la perdió. Tenía una parte que fue dada por gracia. ¿Están conmigo o no? Es cierto que no creyó en Jesús, es verdad también, ¿no? Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama, en su propia lengua, Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Ahí está hablando de oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos,
Nota, con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Pablo no estuvo con ellos. Pablo no era un apóstol del Cordero. Pablo es una tercera clase de apóstol. Entonces dice, verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, en fin, ya está. Porque dos cumplían ese requisito, José y alguien más, ¿no? Y el otro, Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, ¿no? José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Era José y Matías. Orando dijeron, Señor, muéstranos quién es, en fin, ya está, ¿no? Entonces nota que ellos cumplían requisitos para ser un apóstol del Cordero. O sea, esos son los 12. Pero dice que había 12 cimientos. Son ellos son también apóstoles que ayudaron a colocar el cimiento, el fundamento que es Cristo Jesús, ¿no? En la doctrina de Cristo a la iglesia. Eso hace un apóstol y un profeta hoy día. Porque en Efesios capítulo 2, vengan conmigo Efesios capítulo 2. Y eso nos lleva a la tercera clase de apóstoles. Efesios capítulo 2, verso 20, verso 19 y 20, dice así. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento o fundamento de los apóstoles y profetas. Nota, esos apóstoles y profetas son los apóstoles y profetas que pusieron fundamento de lo que no estaba escrito, ellos lo escribieron. Pero los apóstoles y profetas de hoy día, los genuinos, ponen fundamento de lo que ya está escrito. O sea, vuelven a echar el fundamento. En otras palabras, cuando Pablo dice, nadie puede echar otro fundamento que está escrito. Amén. Ya está escrito. El que está puesto, ¿cuál es Cristo Jesús? El que está escrito. Entonces, los apóstoles y profetas de hoy día simplemente traen en revelación de lo que está escrito para recordarnos a nosotros sobre qué edificamos. Edificamos sobre Cristo Jesús. Amén. Pues son necesarios los apóstoles y profetas para, una vez más, siempre señalar a Cristo Jesús. Lo que pasa es que el evangelista señalaba a Cristo Jesús como salvación a los gentiles, que Él fue levantado. Pero los apóstoles y profetas ponen fundamento de lo que está escrito, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Note lo que dice en Efesios 3, para que lo veamos más claro todavía, el verso 4 y 5, dice así. Dice, un cuerpo, Efesios 3, no 4, Efesios 3, versos 4 y 5, dice, que por revelación, Pablo, un apóstol y profeta a la vez también, me fue declarado porque Pablo era un apóstol que ponía cimiento, un apóstol que pone fundamento. Es el tercer rango. O sea, el primer clase de apóstoles es Jesucristo. La segunda clase de apóstoles son los apóstoles del Cordero, que son a la vez apóstoles que ponen fundamento. Una tercera clase son otros apóstoles, que no son apóstoles del Cordero, pero son apóstoles que pusieron fundamento también. El apóstol Pablo es uno de ellos. Dice, y hay otros también, ¿no? Pero en fin, que pusieron fundamento. En 3, 4 y 5, sí, dice así. Verso 4. Leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En aquel entonces, de lo que no estaba escrito. ¿Pueden entender lo que estoy diciendo? No hay ningún apóstol y profeta hoy día que pueda añadir a lo que está escrito. No son apóstoles y profetas de ese rango. Y ahora hay un cuarto tipo, una cuarta clase de apóstoles. En la época en que Pedro estaba vivo y Juan también,
y Pablo estaba vivo, y también estaban vivos otros apóstoles, como Silas, por ejemplo, Tito, otro apóstol. Estos apóstoles, ahí vemos tres tipos de apóstoles. El apóstol del Cordero, Pedro, Juan, apóstoles que ponen fundamento, ¿no? Y a la vez apóstoles del Cordero. Vemos otro tipo de apóstoles que son de pone fundamento, el apóstol Pablo. Y vemos además, y probablemente Bernabé también era ese mismo tipo de apóstol que pone fundamento. Pero vemos luego otro tipo de apóstoles, ¿no? Digamos que eran en ese entonces ayudantes de los apóstoles que ponen fundamento. Los apóstoles que son ese tipo de apóstoles que hay hoy día en la tierra. No ponen fundamento de lo que no está escrito, ponen fundamento únicamente de lo que está escrito. No añaden a la escritura. ¿Cuántos dicen amén? Y de estos apóstoles, ahora casi todos tienen, digamos, la cuarta clase de apóstol tiene ciertos requisitos que también se añaden a los requisitos que pone fundamento. Pablo también calificaban eso, y también calificaba el apóstol, los apóstoles del Cordero, y Cristo Jesús mismo, como vamos a ver. Amén, ¿no? La palabra apóstol en primer lugar es alguien enviado. Digan conmigo, enviado con un mensaje. Ese primero es un apóstol. Ningún apóstol del Cordero, y Jesús lo llamaba apóstoles, habían levantado una iglesia y Jesús lo seguía llamando apóstoles. Es más, cuando llegues al cielo, como aquí dice en Apocalipsis que lo acabamos de leer, vas a encontrar en un lugar donde está ahí un cimiento y ahí vas a encontrar al apóstol Santiago. Santiago murió, lo mataron, ¿se acuerdan o no? Y él nunca levantó una iglesia. Hello. Lo mataron antes, pues, pero siguió siendo apóstol. Y en el cielo conocido como apóstol, ¿o no? Y no levantó ninguna iglesia. Ahora, no estoy diciendo que los apóstoles no levantan iglesias, pero estoy diciendo hay apóstoles que levantan iglesias, hay apóstoles, básicamente la palabra apóstol significa alguien enviado con un mensaje, es un apóstol. ¿Me está escuchando? Alguien enviado con un mensaje. Usualmente va a acompañar, va a ser parte de, digamos, de un equipo de mentores tal vez, ¿no? Como maestros, apóstoles, qué sé yo, de un apóstol que levante iglesias. Pero eso es otra cosa, como vamos a ver, ¿no? En la Escritura vemos Silas era parte del equipo de Pablo, otro apóstol. Tito, Timoteo, apóstoles, eran parte del equipo del apóstol Pablo. ¿Pueden ver lo que digo, no es cierto? Amén. Ahora, eso no significa, hermanos, que un pastor no tenga mayor unción que un profeta. De hecho, el pastor de Jerusalén era el hermano del Señor, el otro Santiago. ¿Me está escuchando? Él era el pastor. Y él dirigió el concilio, la reunión de los apóstoles del Cordero. Él no era apóstol, mira, él no era apóstol del Cordero. El apóstol del Cordero Santiago ya lo habían matado. Pero estaba el hermano del Señor de la carne, que era el pastor de Jerusalén, y él dirigía la reunión de los apóstoles del Cordero. Estaba el apóstol Pablo, estaba el apóstol Bernabé, otros dos apóstoles que ponen cimiento, estaban ahí diferentes apóstoles y profetas, y quien dirigía, quien gobernaba esa reunión, ¿quién era? ¿Por qué? Porque Dios no ha levantado a apóstoles y profetas para gobernar. Hay un modelo bíblico en el cual no es ni un profeta ni ningún pastor, apóstol digo, los que dirigen la reunión, sino el pastor. Es verdad que él era el pastor de la iglesia de Jerusalén, pero en el modelo vemos que la reunión de todos los ministros que la dirige es Santiago. Y de hecho, él es el que, lees Hechos 15, él es el que dice, en cuanto a la carta, dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. No dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y al apóstol Pedro, el apóstol Juan. ¿Quién escribe? El secretario, Pastor Santiago.
Sí, porque claro, porque no puede ser otra cosa, porque solo llega secretario, porque solamente eres pastorcito. Pero lo que Dios dice es diferente. ¿Me está escuchando, hermanos? Espero que esté claro, porque una sana doctrina siempre está basada en, o sea, siempre hay modelos. Un modelo significa que alguien está, que está sucediendo, que vemos un apóstol o un profeta dirigiendo y mandando en una reunión donde están pastores y maestros. Y casi siempre en las reuniones de hoy día, quien está gobernando son apóstoles y profetas. Y muchos de ellos que ni siquiera tienen iglesia. Digo, los apóstoles. Ahora, no me malentienda. Tal vez es el pastor en ese lugar. Está bien, no hay problema. No estoy en contra de que un apóstol, si es pastor de una iglesia, dirija porque es pastor. Pero no está dirigiendo y gobernando por ser apóstol, sino por ser pastor. Hello. ¿Pueden ver lo que estoy hablando? Un pastor dirigiendo, no un apóstol. Hermano, eso tapa la boca a muchas personas, hermano. Dicen, ¿no hay apóstol en tu iglesia? Dile, pero hay pastor. Ellos te quieren sacar del orden de Dios. Voy a repetirlo. Las artimañas del error, el error, la iniquidad que está, el misterio de la iniquidad que está obrando en la tierra hoy día, que es por sentir, es por vista, es por gloria de los hombres, es por apariencia. Ellos quieren sacarte del orden de Dios. Y Dios no ve las cosas como las vemos nosotros, orden divino, orden eclesiástico, orden en la familia. Dios ve una sola cosa como una sola cosa. Él es Señor de todo. Cuando dicen amén. He dicho, Él es Señor de todo. El que de arriba viene es Señor, está sobre todos. Amén. No se trata, no, Él es mi Señor en la iglesia, pero en la casa mando yo. No hay eso. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Él es Señor de todos. ¿Amén o no? Entonces, cuando hablamos de orden, estamos hablando del señorío de Cristo Jesús, hermanos. Qué buena es la palabra de Dios. Está por encima de todo. Está por encima de todo desorden, de toda cosa. Está escrito. Vengan conmigo a Hechos 15. Vamos a darle un poquito de vuelta a esto. ¿Cuánto creen que es importante esto? Y recuerda, y tenemos que ver también rápidamente las requisitos, ¿no?, de un apóstol. Rápidamente lo podemos tocar. Pero Hechos 15. Vamos a leer desde el verso 20. ¿Dónde es que dice? Ahí te digo que cuando se levantó esto. Bueno, ahí para leer toda la escritura, todo el pasaje, pero vamos a leer el verso 25. En realidad está el 25, está también en el verso 23, el verso 24, y no queremos pasar demasiado tiempo en esto, pero en el verso 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos
principales de entre los hermanos, escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Sicilia, y salud. En Sicilia, salud. En aquel entonces todavía no se llamaba el apóstol Santiago, que era un apóstol, no se llamaba a sí mismo pastor, se llamaba anciano. Pueden ver lo que estoy hablando, ¿no? Pero él está quien dirigiendo toda la reunión. Y verso 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas. Nota que están enviando apóstoles. Y bueno, aquí estoy buscando la palabra Santiago aquí, donde dice que él hizo la señal y comenzó, y él lo dice, déjame, lo voy a verlo más claramente aquí, porque es importante que lo veamos, que es Santiago el que está dirigiendo esto. Santiago. Jacobo. Ahora sí. Amén. En el verso 13 dice así: y cuando ellos callaron, o sea, Pablo y Bernabé están hablando, verso 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, verso 13, varones hermanos, oídme. Simón, Pedro, ha contado cómo visitó Dios por primera vez a los gentiles, en fin, con esto concuerdan las palabras, tal, y él empieza a dar doctrina a este hombre de Dios ahí. El verso 19 dice, por lo cual, nota, es el primero que habla, dice, yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés tiene en los tiempos antiguos quien le predique, bla, 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 bla. Y también yo juzgo, ¿no? Leyendo el verso 23, dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y hermanos, a los hermanos. ¿Quién está hablando aquí? Jacobo, el pastor de Jerusalén. ¿Amén o no? Así que yo busqué la palabra Santiago, pero la palabra Santiago es Jacobo. La palabra, si usted, la etimología es el estudio del nombre. Y antes se le llamaba Saint Jacob. La J era una Y. Y como era Saint Jacob, en español se juntó Saint Jacob, y fue una I latina, Santiago, Santiago. Ahí viene la palabra, ¿no? Amén. Ok, entonces, ¿quién dirigía? Era un pastor el que dirigía él era un apóstol, pero era el pastor de Jerusalén. ¿Amén o no? Era el pastor y él no estaba yendo y viniendo por todas partes, él estaba allí como el pastor, el que gobernaba la iglesia, gobernaba, usted sabe, ¿no? De una manera bíblica, junto con otras personas. Así como en su iglesia, por ejemplo, hay un pastor, la cabeza del ministerio es su esposo, el pastor es la esposa, pero hay otros ministros que gobiernan junto o bajo, voy a decirlo así, bajo es a lo mejor la palabra, la presidencia del pastor, ¿no? El pastor preside este cuerpo de líderes, digamos, ¿no? De ancianos, pues se le llama también así, ¿no? En la iglesia local. Amén. Vamos a ver las características de un llamado apostólico. Vamos a ver las calificaciones también de un llamado apostólico. Amén. Vengan conmigo a 1 Timoteo capítulo 3.
Hay que entender, hermanos, que aunque no hay ah, calificaciones dadas a nosotros específicamente diciendo estas son las calificaciones para un apóstol, para un profeta, qué sé yo. Sin embargo, hay cosas generales que es dadas porque Dios no hace acepción de personas. Nota que dice en 1 Timoteo capítulo 3, el verso 1. 1 Timoteo capítulo 3, verso 1. Rápidamente, vamos a ver estos 7 versículos, lo podemos leer. Estas son las calificaciones para alguien que es ejemplo, que es modelo para los santos. Porque recuerda, estamos llamados los ministerios para la edificación, ¿no? Para el perfeccionamiento de los santos, para que ellos hagan la obra del ministerio, para que así resulte la edificación del cuerpo. 1 Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7, dice, palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, vamos a decir ahí, el apóstol, quien quiera que sea, ¿no? El evangelista, el que quiere, digamos, porque el obispo es supervisor de la obra de Dios. Es un supervisor. No es un don en sí, pero es una función. ¿Me dejo entender lo que estoy diciendo? Ahora, cuando hablamos de una función, por ejemplo, el hermano Kenneth Hagin era el obispo, aunque es profeta, de todos aquellos pastores y ministros que estaban bajo su ministerio allá en Estados Unidos. El pastor Jim, de repente él vio algo que el hermano Kenneth Hagin no llegó a ver. Y él me dijo, pero yo no tengo derecho a enseñarlo donde él es el líder, donde él es el obispo, porque ese es su ministerio. ¿Me dejo entender o no? Él me dijo, yo le enseño donde yo tengo ministerio, dijo el pastor, lo enseño aquí en Perú. Y está bien, ¿no? Eso se llama respetar justamente el obispo, ¿no? El ministerio de una persona. Pero ¿qué pasó? Tiempo después, hermano Hagin vio eso y empezó a enseñarlo. Empezó a enseñar lo que el pastor Jim me dijo a mí. Me lo dijo personalmente. Y hablo específicamente de el corazón. Hermano Kenneth Hagin decía que el corazón era solamente el espíritu. Pero el pastor Jim decía que el corazón era el alma y el espíritu, ¿no? Básicamente. Entonces, papá Hagin enseñaba de esa forma, pero pastor Jim enseñaba de otra forma allá en Perú. Pero él dijo, yo no tengo derecho porque él es el líder allá. Pero pasó un tiempo y hermano Hagin lo vio y empezó a enseñarlo. Cuando dice gloria a Dios por eso. O sea, es importante entender quién es el obispo en qué lugar. Tú no puedes entrar a un lugar y enseñar no tienes derecho. Cuando dicen amén. Si tú respetas porque mi pastor estaba bajo su ministerio, a eso me refiero, ¿no? Ahora, yo voy a un lugar y a veces un pastor me dice, hermano Rubén, enseña aquí en la iglesia. Yo le digo, si yo enseño esto en la iglesia, lo que va a pasar es que voy a causar un problema en tu iglesia. No me pides que enseñe, puedo enseñar otro tema. No me pides que enseñe ese tema porque tú y yo creemos diferente, le digo al pastor. Mejor no, en otros lugares, porque aquí creemos igual, pero yo hablo de otros lugares, ¿no? Me dejo entender lo que estoy hablando, ¿no? Hay que respetar eso. Bueno, voy a continuar en la siguiente clase porque ya me están diciendo que me queda 0 minutos. Amén.